Cada taza de café colombiano parece simple, pero detrás hay una economía que conecta fincas de montaña con compradores internacionales, cooperativas, sellos de calidad y precios definidos lejos del cafetal. La pregunta es cómo una planta agrícola terminó convertida en uno de los activos más reconocidos de Colombia en el mundo. Porque el café no compite solo por sabor, compite por origen, reputación y confianza. El café comenzó a expandirse en Colombia durante el siglo XIX, cuando pequeños y medianos productores encontraron en las montañas una ventaja natural: altura, clima estable y suelos capaces de sostener cosechas de calidad. A diferencia de otros productos de exportación, no dependía únicamente de grandes haciendas. Podía cultivarse en parcelas familiares y venderse como ingreso recurrente. Esa estructura cambió la economía rural. El café financió caminos, activó pueblos, movió transporte, comercio y empleo estacional. Cada carga que salía de una finca conectaba al productor con puertos, bancos, compradores extranjeros y precios internacionales. Pero el verdadero salto ocurrió cuando Colombia dejó de vender café como un producto suelto y empezó a organizarlo como una industria nacional. Se crearon redes de compra, estándares de calidad, instituciones cafeteras y mecanismos para proteger la reputación del origen. Así nació una base económica con rostro propio, miles de familias produciendo y un país aprendiendo a vender confianza. En el mercado mundial, Colombia no podía ganar la carrera del volumen. Brasil producía a una escala inmensa, con territorios más amplios y costos capaces de presionar los precios internacionales. Competir solo por cantidad habría convertido al café colombiano en una mercancía más. La estrategia fue otra: vender una expectativa. Café arábica lavado, seleccionado con cuidado, asociado a una taza suave, limpia y consistente. Esa imagen no era un adorno publicitario, funcionaba como un activo económico. Si un comprador en Nueva York, Hamburgo o Tokio confiaba en el origen colombiano, estaba dispuesto a pagar un diferencial. Ahí aparece el verdadero poder de la reputación. No basta con producir buen café una vez. Hay que sostener estándares durante años, evitar mezclas que dañen la confianza y convertir el nombre del país en una señal de calidad antes de que el grano llegue a la taza. Pero esa promesa dependía de algo más profundo que una marca. Dependía de montañas, microclimas y cosechas distribuidas por regiones distintas. La geografía colombiana no solo producía café, ayudaba a proteger su prestigio. La ventaja empieza en una condición difícil de copiar: café sembrado en laderas andinas, entre montañas que cambian de clima en pocos kilómetros. La altura retrasa la maduración del fruto y ese tiempo extra concentra azúcares, acidez y aromas. No es solo café de montaña, es una fábrica natural de complejidad. Las lluvias bien distribuidas alimentan la planta, mientras las temperaturas moderadas evitan maduraciones bruscas. Los suelos volcánicos, ricos en minerales y con buen drenaje, permiten que las raíces respiren y que el cultivo no se ahogue. En esas pendientes, la geografía funciona como un filtro de calidad. Pero Colombia no produce un solo café. En Nariño, la gran altura puede dar tazas más ácidas y florales. En Huila aparecen perfiles dulces y frutales. En Antioquia y el eje cafetero se encuentran sabores más balanceados, con notas de nuez, caramelo o chocolate. Esa diversidad se volvió negocio. Cada finca podía vender origen, trazabilidad y perfil sensorial. La naturaleza daba la ventaja. El trabajo humano la convertía en dinero. Detrás de ese valor no hay grandes plantaciones dominando el paisaje, sino cientos de miles de pequeños productores. En muchas zonas cafeteras, la unidad básica es la finca familiar. Pocas hectáreas, trabajo manual y decisiones tomadas cosecha por cosecha. Allí se selecciona la cereza madura, se despulpa, se lava, se seca y se protege el grano antes de venderlo. Esa producción está dispersa en montañas, veredas y caminos difíciles. Para convertirla en un sistema, aparecen las cooperativas, los comités locales y los puntos de compra. Estos lugares pesan el café, revisan calidad, pagan al productor y reúnen volúmenes que una sola finca nunca podría completar. Sin esa red, el café colombiano sería una suma de esfuerzos aislados. En el centro de esa estructura está la Federación Nacional de Cafeteros. Representa a los productores, financia investigación, impulsa variedades resistentes, promueve la marca país y ayuda a conectar el grano con mercados internacionales. Su poder no nace de poseer todas las fincas, sino de ordenar una producción fragmentada. Entonces, aparece la pregunta clave: ¿cómo pasa una cereza roja en una ladera a una bolsa premium en otro continente? La transformación empieza en el árbol. El cafeto florece, forma frutos verdes y meses después entrega cerezas rojas listas para cortar. En Colombia, esa cosecha se hace a mano, una por una, porque en una misma rama pueden convivir frutos maduros, verdes y sobremaduros. Esa selección eleva el costo laboral, pero evita mezclar calidades desde el primer paso. Luego viene el beneficio. La cereza se despulpa para separar la piel y parte de la pulpa. El grano queda cubierto por una capa pegajosa llamada mucílago, que se retira mediante fermentación controlada o lavado, según el método de la finca. Después, el café se seca al sol o en secadores mecánicos hasta alcanzar una humedad estable. Si queda demasiado húmedo, se daña
daña. Si se seca mal, pierde valor. Ese café seco, todavía protegido por el pergamino, se clasifica y se lleva a un punto de compra. Allí lo pesan, toman muestras, revisan defectos y fijan una calidad. Luego se agrupa con lotes de otros productores, se trilla para quitar el pergamino, se selecciona por tamaño, densidad y apariencia y se empaca en sacos para exportación. Al final, el grano ya está listo para cruzar fronteras, pero después de sembrar, cuidar, cosechar y procesar, el productor todavía enfrenta una realidad incómoda. No controla por completo el precio que recibirá. El precio del café colombiano empieza a moverse mucho antes de que el saco llegue al puerto. Su referencia principal está en mercados internacionales, donde compradores, fondos y grandes tostadores negocian contratos de café a futuro. Esos contratos no compran siempre un lote específico de una finca, apuestan por precios esperados, riesgos climáticos, inventarios y demanda global. Por eso, una helada en Brasil, una sequía en Vietnam o una caída del consumo en Europa puede cambiar lo que recibe un caficultor en Colombia. Si hay abundancia mundial, el precio baja aunque la finca haya producido un café excelente. Si los inventarios se reducen, el mercado sube incluso antes de que muchos productores vendan su cosecha. A ese precio internacional se le suman o se le restan factores locales, la tasa de cambio, los costos de transporte, el beneficio, la trilla, las comisiones y las primas por calidad. Un café con mejor tasa puede recibir un pago adicional, pero ese premio no siempre compensa fertilizantes caros, mano de obra escasa o deudas acumuladas. El resultado es una brecha difícil de ver desde una cafetería. Una buena cosecha no garantiza buen ingreso. El productor vende materia prima dentro de una cadena donde el mayor poder está lejos de la finca. Por eso Colombia busca escapar del café común y entrar al negocio premium. Ahí aparece el café especial, no como una bebida distinta, sino como una forma de vender información. El comprador ya no pregunta solo cuántos sacos hay, pregunta de qué finca viene, a qué altura creció, qué variedad es, cómo fue fermentado, quién lo secó y qué puntaje obtuvo en catación. Ese puntaje puede cambiar el negocio. Un microlote con notas a frutas, flores o panela puede venderse por encima del café estándar, especialmente si tiene trazabilidad completa. Para una tostadora en Tokio, Berlín o Nueva York, ese origen verificable permite contar una historia y cobrar más por cada taza. Pero entrar a ese mercado exige disciplina. Las certificaciones de sostenibilidad, comercio justo u orgánico abren puertas en compradores exigentes, aunque también implican auditorías, registros, cambios técnicos y costos que no todos pueden asumir. El sello puede ser una llave, pero también una carga. Colombia ha convertido esa ventaja en marca. Denominaciones de origen como Café de Colombia y regiones reconocidas por perfiles propios ayudan a que el consumidor pague por identidad, no solo por cafeína. El origen se vuelve un activo comercial. La contradicción es clara. Una taza premium vende paisaje, familia y terroir. Una bolsa barata puede esconder meses de riesgo, clima impredecible y trabajo mal pagado. En el supermercado, una bolsa de café puede costar menos que un almuerzo. Para que ese precio parezca normal, alguien tuvo que absorber la presión antes. El productor que vendió con margen mínimo, el intermediario que mezcló calidades, la marca que compró volumen o el minorista que usó el café como producto de rotación rápida. El precio final no refleja una cadena simple. Después de la finca vienen el beneficio, el secado, la trilla, la clasificación, el transporte interno, el puerto, el seguro, el flete internacional, la tostión, el empaque, la publicidad, la distribución y el espacio en góndola. Cada paso agrega costo, pero no todos agregan el mismo valor para quien sembró el grano. La calidad que el consumidor ve al abrir la bolsa fue decidida meses antes. Depende de cuándo se recogió la cereza, cuánta agua hubo para procesarla, cómo se secó, cuánto tiempo esperó en bodega y qué tan uniforme llegó al tostador. La paradoja es que el café barato parece eficiente, pero funciona porque reparte el riesgo hacia atrás. Y ahora, con clima más extremo, costos más altos y fincas menos rentables, incluso esa eficiencia empieza a quebrarse. La amenaza ya no viene de un solo frente. El precio internacional puede subir o caer por decisiones tomadas lejos de la finca, mientras los fertilizantes, la energía, el transporte y la mano de obra pesan cada vez más en la cosecha. A eso se suma la presión de grandes compradores que exigen calidad estable, trazabilidad y volumen, pero no siempre pagan lo suficiente para cubrir el riesgo. El clima está moviendo el mapa cafetero. Zonas antes confiables enfrentan lluvias fuera de temporada, sequías cortas pero intensas, más calor en altura y eventos extremos que dañan floraciones, caminos y tiempos de secado. Una finca puede hacer todo bien y aún así perder uniformidad antes de vender.
También está la roya, una enfermedad capaz de reducir producción y obligar a renovar cultivos antes de lo previsto. Por eso el sistema necesita investigación constante, variedades resistentes, asistencia técnica y adaptación finca por finca. Si este imperio enfrenta precios volátiles, costos altos, clima incierto y plagas persistentes, la pregunta final es inevitable. ¿Qué es lo que Colombia realmente exporta? Colombia exporta café, pero también una garantía, origen, calidad y confianza. En un mercado que paga historia y reputación, la marca puede valer más que el grano. Gracias por ver. Comenta qué producto investigamos después.